Estaba pensando en el tema de la sensibilidad, que es algo que constantemente estoy tratando en mis consultas con mis pacientes. Personalmente, ser muy sensible o muy reactivo emocionalmente es algo con lo que yo he tenido que vivir a lo largo de mi vida y aprender a manejarlo de la mejor forma posible. Y justamente esta semana pasada me puse a pensar en cómo la sensibilidad es lo que nos permite crear cosas únicas. Estaba pensando en el tema de la astrología. A mí me gustan mucho estos temas, todos loquitos, esotéricos, lo que ustedes quieran, pero específicamente con la astrología, pues primero no sé mucho y no me llama tanto la atención. Hasta la semana pasada ya les voy a explicar cómo fue la cosa, pero básicamente estaba pensando en que a mí nunca me había afectado un eclipse, nunca lo había sentido. Para mí no era algo importante que estuvieran pasando eclipses, porque igual nunca me afectaban. Dicho y hecho, sí me afectó durísimo, me dio durísimo. Confírmenme ustedes si sintieron también eso. Y aquí es donde viene el tema de la sensibilidad. Antes yo no tenía ningún tipo de conciencia con respecto a temas astrológicos. Y en este punto me gustaría que tomáramos otra cosa como ejemplo. Tomemos el baile, por ejemplo. Yo soy bailarina, a mí me gusta mucho el baile. Y creo que algo que las personas que sabemos sobre danza tenemos claro es que para nosotros es fácil identificar cuando una persona tiene cierto nivel de técnica o fluidez en los movimientos. Esta sensibilidad que tenemos para identificar eso, otra persona que no está pues envuelta o no es conocedora del tema de la danza o del baile no va a poder ver. Es decir, para esta persona que no conoce tanto del tema es invisible esas pequeñas sutilezas o diferencias que una persona que sí está acostumbrada a un contacto, un reconocimiento y un análisis constante de una actividad, de una expresión artística o de algo en general puede llegar a tener por tener mayor conocimiento en un área. Y ahora volviendo al tema de los eclipses, claro, a medida que me he metido más en estos temas me he podido dar cuenta que hay cosas que antes parecían invisibles o ilógicas para mí porque yo no tenía como los anteojos o los lentes para poder verlos, y una vez que ya adquiero algún tipo de información que me conecte con eso que está pasando, lo puedo ver con mayor claridad y de esa misma forma podemos ir aumentando la sensibilidad. Piensen esto en cualquier cosa que estén estudiando, su carrera o algún hobby, algo que les guste mucho. Estoy pensando en este momento en la comida, en las personas que cocinan. Obviamente el grado de sensibilidad que puede llegar a tener una persona que tiene conocimiento para cocinar es mucho mayor que el que puedo tener una persona como yo que apenas sé cocinar, ¿sí? Como que yo con respecto a la cocina me ubico en lo básico y a partir de lo básico es que yo puedo mirar los ingredientes o las recetas. Es decir, tengo un nivel más bajo con respecto al conocimiento y a la práctica de la cocina. Ahora, ¿qué significa todo esto llevado al plano de lo emocional? Una persona que tiene una alta sensibilidad tiene la capacidad de reconocer matices diferentes de una misma emoción o de una misma sensación. Es decir, las personas que tenemos una mayor sensibilidad tenemos la capacidad de sentir las cosas, sí, de forma más intensa, pero también de forma más diferenciada. Por eso, este nivel de sensibilidad con respecto a nuestras emociones nos permite tener una comprensión a veces mucho más amplia de la que puede llegar a tener una persona que no tiene este contacto tan directo o tan reconocido, tan practicado, se me fue la palabra. Pero bueno, esta sensibilidad, además de permitirnos tener una comprensión mucho más amplia de nuestras emociones, también nos permite tener una sensibilidad mucho más amplia al momento de crear, es decir, de ser creativos o espontáneos en lo que queramos. Yo diría que esta es una parte muy importante de las personas que trabajan con la creatividad y es esta capacidad de poder identificar matices de movimientos, matices de colores o cosas por el estilo. En este momento también estoy pensando mucho en esto que dicen, que las mujeres tenemos la capacidad de reconocer más colores que los hombres, ¿sí? Como que creo que incluso hay memes donde sale una chica diferenciando como un montón de colores mientras el hombre solamente identifica azul, rosado, para mí eso es rosado, cosas por el estilo. Y uno sí dice, no, esto no es
solamente rosado, es rosa viejo o es rosa pastel o cosas por el estilo. Entonces, fíjense cómo esta sensibilidad nos permite crear cosas nuevas. Y esto no lo llevemos solamente a cosas artísticas, sino que esto es una habilidad que se puede aplicar en todos los campos que existen. Pero creo que es una herramienta muy importante que nos toca empezar a trabajar un poco más, porque una de las quejas más grandes que he notado yo con respecto al tema de la sensibilidad es lo poderosa que puede sentirse una emoción y lo fuera de control que nos podemos sentir nosotros mismos cuando estamos siendo afectados o influenciados por esa emoción. Y al mismo tiempo, como tenemos una capacidad de percibir más matices, a veces puede ser bastante abrumador. Para las personas que son bastante sensibles, no quiero decir personas altamente sensibles porque sé que ese es un término que está muy usado en redes sociales, pero hasta donde yo tengo entendido, ese término no está en ningún manual de psicología. Obviamente podemos hablar desde otros puntos de vista, no solamente desde la psicología, pero para que lo tengan presente, eso no es ningún tipo de diagnóstico. Es una etiqueta que nosotros escogemos para nosotros mismos, es más una autodenominación, pero definitivamente sí hay personas que tienen las emociones un poquito más intensas o las viven de una forma más intensa. Y para esas personas quiero compartir los siguientes tips. Muchas veces los temas emocionales tienen que ver con no saber o no conocer caminos o estrategias que nos permitan canalizar lo que estamos sintiendo, entenderlo y utilizar eso que entendemos para nuestro beneficio. Entonces, para las personas que tienen esta dificultad de manejar las emociones, una práctica que involucre el cuerpo es indispensable. Algún tipo de baile, algún tipo de ejercicio. Personalmente creo que es muy buena opción utilizar el baile, porque en el baile ustedes encuentran dos características súper importantes, que son el tema del movimiento del cuerpo y todos los beneficios biológicos, fisiológicos que vienen a través del movimiento del cuerpo, y al mismo tiempo están dándole un poco más de luz a temas de creatividad, es decir, están trabajando no solamente la parte de regulación emocional a nivel físico, sino que también podemos trabajar el tema del mundo interno, cómo empezar a reconocer las emociones desde adentro hacia afuera y cómo es ese puente o ese camino de adentro hacia afuera. Pero claramente, si a ustedes no les gusta el baile, pueden utilizar simplemente el gimnasio, el ejercicio, salir a caminar. Esto les va a ayudar a tener un control un poquito más alto de sus emociones, porque tienen una actividad que los ayuda a drenar todas las activaciones que vienen cuando uno tiende a sentir las cosas de forma muy intensa. Les pongo un ejemplo: cuando las personas sienten mucha ira, pueden golpear cosas, tirar cosas, y la idea es utilizar toda esta energía o toda esta activación física que ocurre cuando sentimos estas emociones y llevarlas a otro tipo de activación o actividad física que sea más beneficiosa que estar tirando cosas. Cuando no tenemos la capacidad de integrar algo que estamos haciendo o algo que nos está pasando, nos podemos disociar, y esa desintegración de una parte de nosotros crea bastante conflicto. Si no identificamos, reconocemos y aceptamos que nos están pasando, no vamos a poder resolverlas. Entonces, primer tip, que creo que fue una explicación demasiado larga: tener algún tipo de práctica física. El segundo tip que les voy a recomendar es bastante personal. Esto fue algo que a mí me funcionó bastante, y es el tema de visitar emociones intensas a través de canciones, es decir, de una forma artificial. Y cuando digo una forma artificial, me refiero a experimentar la tristeza, digamos, de una ruptura amorosa, por ejemplo, a través de una película, a través de la música, que fue el medio que yo utilicé y que siempre recomiendo a las personas utilizar la música para que nos ayude a navegar lo que estamos sintiendo de forma segura. Como somos personas sensibles, y cuando vemos o escuchamos alguna canción triste o alguna novela triste, película, lo que sea, para nosotros es muy fácil conectar con la emoción que estamos viendo, y de esa forma podemos recorrerla, reconocerla y crear caminos de salida desde ese estado emocional a un estado emocional más neutro. No sé si me hago entender, pero básicamente es ponerme en contacto con eso que puede ser bastante difícil de experimentar para mí. Si cuando veo una ruptura en una película pienso que eso es lo peor que me puede pasar, con ese pensamiento puedo empezar un trabajo interno de, bueno, ¿por qué para mí significa lo peor que me puede pasar? En realidad es lo peor que me puede pasar, hay cosas peores, ¿por qué lo considero lo peor? Y allí empezamos a
entender un poco más eso que nos está pasando. El último tip fue el último que aprendí para empezar a manejar mis emociones, y es dejar que te lleve la ola de la emoción. He escuchado muchas veces que las personas tienen un montón de acciones o sistemas que evitan que entren en contacto con las emociones. Normalmente esto es lo que las personas suelen hacer, es decir, encuentran una forma de regularse a un estado neutro, y claramente acá hay un problema porque estamos sintiendo lo que estamos sintiendo y nos estamos regulando nuevamente a un estado neutro, pero no le estamos poniendo atención a lo que esa emoción nos quiere decir. Siguiendo con el ejemplo, si a mí me causa mucho dolor ver una ruptura en una película porque pienso que es lo peor que me puede pasar y no me hago cargo de ese pensamiento, es lo peor que me puede pasar cuando yo me enfrente a la realidad, a tratar de sostener un vínculo, ese pensamiento, o más bien lo que viene atrás o constelado en ese pensamiento, va a tener mucha influencia en cómo decido o no vivir mis parejas o mis rupturas o cosas por el estilo. Ese tema que estamos evitando y ese dolor que estamos evitando por ser desconocido para nosotras tiene cierto nivel de influencia mucho mayor que el que podemos tener nosotras de forma consciente, precisamente porque no hemos entrado en contacto con eso, no sabemos cómo navegarlo y no sabemos cómo salir del espiral o del hoyo en el que nos pueden meter las emociones cuando somos personas que sentimos de forma muy intensa. Sentir la emoción siempre va a ser mejor que evitarla. Yo sé que uno puede sentir desespero, yo sé que uno puede sentir como que se va a morir, pero en muchos casos no es así y existe una salida, existe una forma de poder atravesar eso doloroso que estamos pasando, o incluso eso doloroso que nos pasó en algún momento que nos toca revisar en este momento presente para dejar de experimentar el malestar que viene a través de no conocer ese dolor y el aprendizaje que nos trae. Y cuando digo aprendizaje que nos trae, puede ser simplemente aprender una forma diferente de vincularse con una pareja, ya que seguimos con este ejemplo de pareja. Eso era lo que les quería compartir hoy. La sensibilidad realmente es un regalo. A partir de la sensibilidad tenemos la capacidad de crear muchísimas cosas, pero para llegar a ese punto primero tenemos que pasar por la parte no tan chévere de las emociones, que es aprender a gestionarlas y a redirigirlas hacia una mejor meta, básicamente. Creo que eso es todo lo que tenía planeado compartirles en este video. Espero que me hayan entendido. Obviamente si tienen alguna pregunta me la pueden dejar en los comentarios y ya.